decía la canción que nos cantó Lucía. Si estás sola, si piensas que nadie te ama, mira la cruz. Es la más grande prueba que Dios nos pudo dar y nos pudo mostrar de su amor. Yo quisiera invitarlas en esta tarde, si hay alguna amiga aquí que todavía no conoce ese amor de Dios, si no ha experimentado el perdón de pecados, si no ha experimentado lo que hemos estado hablando acerca de tener una comunión directa con Dios, si no ha hecho esa primera oración entregando su vida a Dios, y si hoy quiere hacerlo, por favor no se vayan. Si usted siente en su corazón que Dios la está llamando, no desoiga su voz, porque el Señor está allí. Él murió por nuestros pecados. Él murió a nuestro favor, porque no quería que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está todavía allí. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la oportunidad. Porque algún día el Señor va a decir basta y juzgará a este mundo. Y los que no son de Él, desgraciadamente, van a ir al infierno. Porque Dios proveyó de todos los recursos, proveyó lo más hermoso que Él tenía, a su Hijo amado, para morir en la cruz, en tu lugar, en mi lugar. Entonces, si en este día siente en su corazón que no está en paz con Dios, porque no ha hecho esa primera oración, no se vaya, quédese, porque podemos hablar. Y podemos mirar qué dice la palabra de Dios de cómo poder reconciliarnos con ese Dios santo y con el hombre pecador. No lo pudimos hacer nosotros, pero Dios lo pudo hacer. David no lo pudo hacer, no lo puedo hacer yo, pero hemos descubierto que Dios es santo y que el hombre es pecador. Y nadie es digno de entrar ante la presencia de Dios. Pero algo sí sabemos, que Dios proveyó los medios para que no vayamos, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. ¿La quieres experimentar? Es tan sencillo como que ahí tenemos el remedio y lo tenemos que tomar. Así de fácil. Pero quédense, no se vayan si quieren tener este primer encuentro con nuestro Señor. Entonces, para esta tercera parte, ya para finalizar, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Recuerden, en medio de la tempestad, que nuestra ancla, nuestro pensamiento esté anclado en la fortaleza de los siglos, que es Dios. En ese Dios que es inamovible, que es inconmovible, ese Dios que está siempre a nuestro favor, no en contra nuestra. A veces pensamos que Dios está en contra nuestra porque a mí me pasan todas, ¿no? Fíjense lo que le pasaba a David. Sin embargo, Dios está a mi favor. Él lo dijo. Creo que nosotros ni hemos pasado ni un poquitito de lo que pasó David. Sin embargo, siempre estamos, a mí me pasan todas. A David le pasó más, pero él descubrió la fuente, ¿verdad? Y también vimos que un hombre conforme al corazón de Dios puede pecar, como decía Miriam en la oración. Pero el hombre o la mujer que es de Cristo no puede permanecer sucia. Por lo tanto, confesión y anhela la comunión. Y por lo tanto viene el compromiso de poder servirle con todo el corazón, pero limpiamente. Y ahora vamos a mirar entonces la tercera parte. Y ahora vamos a ver que David va a pasar quizás por la tormenta más difícil. Ustedes pueden decir, uy, más todavía. Y esta por lo menos fue más difícil que todas las demás. Su hijo se subleva. Aquel hijo que él amaba, Absalón, se subleva. Su amigo, consejero, Aitofel, lo traiciona. Su amado pueblo lo abandona. Y parte de su ejército desertando, porque se une a Absalón. Personas calumniándolo. ¿Cómo responde un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo responde? ¿Cómo responder nosotras ante situaciones así? ¿Cómo responde un hombre conforme al corazón de Dios ante la tempestad de la infamia y la traición? ¿Cómo responder? Quizás en nosotras no digamos, bueno, no tengo a lo mejor alguien que me traicione de mi hijo, pero quizás tengamos cerca nuestro gente
que nos ha calumniado o gente que no nos entiende, que no nos comprende. Y vamos a ver, vamos a aprender por medio de David cómo responder ante esas circunstancias, cómo responder, cómo de nuestro corazón, cómo responder, no solamente con la boca y no solamente con la sonrisa, no, si a mí no me dolió y por dentro estoy llorando. Cómo responder de corazón, y lo vamos a ver por medio de la vida de David. Entonces, el Salmo 23 que él escribió sigue. Recuerdan que dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Después vimos el castigo y la disciplina. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y ahora la tercera parte. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Todo esto son metáforas, son figuras, son símbolos que estaba diciendo David, diciendo que él estaba completo y que él esperaba ver cómo Dios resolvía sus problemas y cómo Dios iba a poner las cosas en su lugar, cómo él no iba a tener que hacer absolutamente nada, Dios tomando control de la situación. Y vamos a ver cómo sí, y lo vamos a ver, cómo Dios pone un banquete delante de él, en presencia de aquellos que los angustiaban. Es como que aquellos que lo estaban angustiados iban a ver la victoria de David, ¿no? Y Salmo 23:5 dice eso. Entonces, vamos a la historia. Absalón, este hijo que le dio tantos dolores de cabeza. Absalón fue el tercer hijo de David, hijo de Maaca. Esta Maaca era una princesa, era hija de un rey. Y esta Maaca, según lo que dice 2 Samuel 3:3, era eso, se ve que no sé si por alianza o por qué se casó con Maaca y ahí tuvo su hijo Absalón. El nombre, y fíjense ustedes qué contradicción vamos a ver, porque el nombre de Absalón quiere decir padre de paz. Fíjense que Shalom es paz, ¿no? Y es padre de paz. Significa padre de paz. Dice la Biblia que era hermoso, sin defecto. Mire cómo lo describen. Eso está en 2 Samuel 14, 25, 26. Por eso vamos a ir tomando versículos aislados, pero por favor ustedes léanlo. Lean en su casa, 1 y 2 Samuel, y van a ver la historia de David. Dice, en todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Fíjense, era perfecto de pies a cabeza. Qué realmente lindo hombre. Tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela y según la medida oficial, el pelo cortado pesaba 2 kilos. Una vez al año se cortaba el pelo porque ya no podía más y cada vez que se lo cortaba, 2 kilos. ¿Sí? Imagínese, producía su cabellera por año 2 kilos de pelo. Yo lo desearía porque... Pero le voy a pedir trasplante. Así que imagínense este Absalón y verdaderamente me imagino que habrá sido una cabellera bien cuidada porque lo resalta la palabra de Dios. Eso me llamó la atención. La Biblia no resalta muchas veces las cabelleras, pero este hombre se ve que tenía algo que lo hacía muy atractivo. Pero tenía algo que no era tan hermoso, su corazón. ¿Por qué? Porque había rebeldía. Había rebeldía en su corazón. Por más que por afuera lucía muy bonito, por adentro había un gran problema de corazón. Ansía ser rey en lugar de su padre, que es porque yo no me lo merezco. Quizás él pensaba que él se merecía ser el rey, quizás por ser tan hermoso o quizás por lo que era, pero él quería ser el rey, ansía ser rey en su lugar. Y entonces usa de estrategias para quedarse con el reino. Y aquí es tan interesante. Porque vamos a ver que el mundo cambia, pero no tanto. Y ustedes se van a dar cuenta. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Usa de demagogia. ¿Qué es demagogia? Demos quiere decir pueblo y agen es dirigir. O sea, es dirigir al pueblo. ¿Pero para qué? Dice
la descripción sacada de un diccionario, manipulación de los sentimientos de la gente, especialmente mediante halagos fáciles y promesas infundadas para utilizarla con fines políticos. ¿Qué le hace pensar? Que Absalón podía vivir en cualquiera de nuestros países o aquí mismo, ¿no? ¿No es así? ¿No estamos ya cansados de los políticos que nos dan tantas promesas? Y bueno, manipulación de la opinión pública para hacerla instrumento de la propia ambición política. Quiere decir que ya la demagogia no la inventaron nuestros presidentes. La inventó ya por allá viene. ¿Y dónde está arraigada entonces? ¿Dónde está arraigado el problema? El problema no está arraigado en los años, está arraigado en el corazón del hombre. Cuando a mí me dicen de que ya la Biblia no es un libro moderno, que ya pasó, pregunto, ¿qué es lo que cambió? Dios sigue siendo santo y el hombre sigue siendo tan pecador. Por lo tanto, la Biblia es un libro para hoy, ¿verdad? Entonces, es lo que hizo Absalón, o sea, directamente es lo que hizo Absalón. Entonces vamos a ver las estrategias que él usó con la demagogia. Estrategia número 1, mostrar fuerza y poder. Dice 2 Samuel 15:1. Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. O sea, se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrían. O sea, ¿qué demostraba acá? ¡Wow! Imagínense, los hijos de los reyes habitualmente andaban en mula. Pero él, caballo, como un rey, y 50 hombres adelante con carros. ¿Se imaginan ustedes la gente mirándolo semejante imponente con la belleza que tenía y su pelo al aire? Porque después vamos a ver que no se lo recogía. Y fíjense ustedes, mostraba fuerza y poder. Quiere atraer la atención de la gente sobre su persona. Lo primero que hice fue un despliegue. Aquí estoy yo, mírenme. Y no se creía que salía ahí nomás. Salía y se paseaba por todo Jerusalén, ¿verdad? O por todo Israel. Se paseaba, ¿por qué? Porque quería mostrar que ahí estaba, él era. Ahora, estrategia número 2. Y fíjense acá. Desprestigiar a su padre. Y qué interesante. Fíjense en 15 del 2 al 6. Vamos a ver. Dice versículo de 2 Samuel de 15, 2 al 6. Versículo 2. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Entonces, demostraba diligencia. Muy de mañana, ahí se levantaba junto a la puerta. Y vamos a ver a qué, porque no era la puerta para tomar fresco. Vamos a ver qué hacía. Demostraba interés personal, ¿no? Primero, él demostraba, aquí estoy, con su presencia. Después se levantaba muy temprano y se ponía a las puertas. Y allí, con actitud desafiante. ¿Por qué? Porque las puertas de la ciudad era donde se juzgaban los casos. Ahí iba el rey, juzgaba, o la gente del rey, y juzgaba los casos porque no había acá sería como la corte de aquí, una cosa así, ¿no? Y ahí llevaban los casos y bueno, ahí se imagina, había gente que salía contenta, la que le daba la razón, y habría gente que salía muy desconforme. ¿Por qué? Porque le había ido mal en la corte. Entonces estaban las dos cosas. Y él estaba ahí en la puerta esperando, con actitud desafiante, aquí estoy yo. Pero él demostraba interés. Fíjense lo que dice. A cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces demostraba un interés personal. La gente se acercaba, o sea, él se acercaba a la gente, oh, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Wow, este hombre tan atractivo y me pregunta, quiere decir que le soy importante. ¿Se dan cuenta? Pero fíjense, demagogia, no había un sentido que realmente quería eso. Le daba la razón a la gente. Mira el versículo 3. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Entonces oía lo que la gente le estaba diciendo y ahora le daba la razón. ¿Sabes qué? Te fue mal en la corte, pero yo veo que tu caso tiene sentido, tienes razón. ¿A quién no le gusta escuchar eso? ¿Se imaginan? Entonces después le hacía notar que al rey no le interesaba la causa. Otra vez el versículo 3.
Dice, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Dice, tu causa es buena, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Entonces, ¿qué hace? Demostrar, ¿sabes qué? A mí me interesa tu causa, pero al rey no. Al rey no le interesa. Y entonces, si él fuera rey, haría justicia. Versículo 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez de la tierra? Por rey, ¿no? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo les haría justicia. Oh, si él fuera rey, él haría justicia. Entonces, qué diferente serían las cosas si él fuera rey. Fíjense el versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Se inclinaba como una reverencia, ¿no? Porque era el príncipe. Pero él, no, le tomaba la mano, lo atraía a él, lo abrazaba y lo besaba. Aquí somos compadres, ¿no? Y a ustedes, fíjense que dice, no permitía que se inclinaran a él, sino que lo besaba y lo abrazaba. Entonces Absalón estaba consiguiendo lo que se proponía, lo que se propuso. Fíjense el versículo 6. De esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Se dan cuenta? Por medio de la demagogia inclinaba el corazón de la gente, poniendo descontento contra el rey, contra su padre, inclinándolo hacia él. Robaba el corazón, robaba las buenas intenciones. Aquí estoy yo. Si yo fuera rey, ¡ay, qué bien les vendría! Entonces van a ver que su caso fuera escuchado. El corazón de los de Israel tras Absalón. Y por 4 años estuvo haciendo lo mismo. ¡Qué constante este muchacho! 4 años haciendo lo mismo, ganando el favor del pueblo. 4 años haciendo lo mismo y estaba ganando el favor del pueblo. Ahora, estrategia número 3. Decidió 4 años y ahora es tiempo de mover al otro paso. Porque ahora vamos a movernos. Ya era famoso, ya le había traído la atención sobre él, ahora ya se había ganado el corazón de la gente, pues ahora vamos a mover el tercer paso. Estrategia. La conspiración. Después de 4 años, él decide que ya hay tiempo suficiente para tener una conspiración. Va a Hebrón a ofrecer sacrificio a Dios. Fíjense cómo es el corazón de él. ¿Por qué? Porque él le dice al padre que él se iba a ir a Hebrón, y Hebrón es el lugar donde él había nacido. Dice, y va a hacer sacrificio a Dios. Y le manda mensajeros diciendo que al sonido de la trompeta, van a tocar una trompeta, y todos tenían que decir, Absalón reina en Hebrón. Por todo Israel había mandado eso. Cuando sientan la trompeta, digan todo, Absalón reina en Hebrón. Quiere decir que ahí va a tener otro rey. Y lleva 200 hombres con él que no sabía de la conspiración, no sabían nada, pero él se lleva 200 hombres. Vamos a ofrecer sacrificio a Dios. Pero ya tenía la conspiración dentro de él. Y se lleva también, lo manda a llamar a Ahitofel, el consejero de David, la persona cercana a David. Y lo manda a llamar y hace alianza con Ahitofel, y Ahitofel lo escucha, o sea, se alía con él. Fíjense a Ahitofel, que leal. Y se le agrega mucho pueblo, se agrega mucho pueblo, y la conspiración se está haciendo poderosa. O sea, se está juntando, la conspiración está poderosa. La conspiración se hace poderosa. Entonces, ahí lo vemos, hay Jerusalén, y vemos que se van a Hebrón. ¿Las ven? Jerusalén, y les puse Hebrón, para que vean dónde está. Entonces, David se entera de la conspiración. David se entera. Dice el versículo 13, el corazón de todo el pueblo se va tras Absalón. Eso es la noticia que le dieron. Absalón, el corazón de todo el pueblo se está yendo tras Absalón. La reacción, ¿qué hace David? Huye. Él, que era un valiente, que él había peleado contra todos, él que dice que había matado al oso y al león con sus manos, que mató a Goliat, que se enfrentó a los filisteos, él ahora huye. ¿Y por qué huiría? ¿De cobardía? No se quería enfrentar con su hijo. Las razones, no fue por miedo, no quería enfrentar a su hijo, no quería que Jerusalén fuera dañada y no quería que su gente fuera herida. Él amaba mucho Jerusalén, amaba mucho su gente y no quería un baño de sangre
porque sabía que se iba a ser cruel la pelea. Y dice, yo entonces me voy. Huye. David tenía todo el derecho de pelear por la corona. Todo el derecho. Era suya. Era de él. Dios lo había elegido. El pueblo lo había coronado. Pero en vez de defender sus derechos, puso su confianza en el Señor. Él, en vez de defender sus derechos, puso confianza en su Señor. El versículo 25 dice, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva. No lo voy a hacer por la fuerza. Si Él quiere, pero cuando a veces defendemos nuestros derechos con dientes y uñas y todo, Él remitió la causa al Señor. Si Él quiere, Él va a hacer que yo vuelva a Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la lección número 1? No buscar venganza por nuestra propia mano. Esperar en el Señor confiadamente. Y Romanos 12, 17, 19 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No busquemos venganza. No deseemos el mal a otro. Tomemos el caso y contémoselo al Señor. Señor, me pasa esto. Me están tratando mal, Señor, y estoy dolida. Le podemos decir con las palabras. A veces rebuscamos tanto las palabras que no sabemos ni qué decir. ¿Saben qué? Así como si se lo contamos a nuestra mamá o a nuestro papá, que si algo nos pasó cuando éramos chiquitas y veníamos de la escuela porque alguien nos pegó, podemos decirle, Señor, ¿sabes qué? Mi hermana me hizo mal. O mi hermana me ofendió. Y me dolió, y te lo cuento. Pon paz en mi corazón. Busquemos la paz. Y el Señor se encarga de poner banquete delante nuestro. Gente que siguieron a David. Eso está en el capítulo 15, versículo 16 y el 18. Lo siguió su familia, su guardia personal, que eran los siervos del rey, el pueblo que lo seguía, que no eran muchos, pero el pueblo, cereteos y peleteos. Qué interesante, porque estos eran extranjeros que se habían agregado en el reino de Israel. Y estos eran los leales, ¿no? Cereteos y 600 personas que venían de los geteos. ¿Y eso quiénes son? Son los filisteos que eran leales a David. De los filisteos se habían pasado a David y eran 600. O sea, eran una comitiva bastante numerosa la que se iba. Imagínense ustedes, David yendo adelante con toda esta comitiva que lo seguía y huyendo, saliendo de ahí. Y estos que lo estaban siguiendo, los leales a él, dejan Jerusalén llorando. Dice que la Biblia que dejan Jerusalén llorando. Dice el versículo 23, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón y asimismo pasó el rey. Cuando habla del torrente de Cedrón es porque está ya dejando, ahí lo van a ver el torrente de Cedrón, ¿lo ven? Ahí donde está la flecha. Lo que ven en el otro es toda la ciudad de Jerusalén, y el torrente de Cedrón es porque ya estaba afuera. O sea, pasaron el torrente de Cedrón, quiere decir abandonaron ya Jerusalén, ya estaban fuera de Jerusalén. Así que están dejando Jerusalén, la ciudad amada, y van al desierto, camino al monte. ¿Y cómo responde entonces una persona conforme al corazón de Dios ante todo esto? Él escribe el Salmo 63. En su tormenta más oscura, ¿sabe qué? Dice Salmo 63. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Miren cómo se sentía. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, o como dice la Biblia de las Américas, a ti se aferra mi alma, tu diestra me ha sostenido. Entonces, en su tormenta más oscura, sabe que Dios es su Dios personal, no es un Dios distante.
Podemos pasar muchas angustias, podemos pasar muchos problemas, pero tenemos un Dios personal que se interesa por nosotros y anhela la presencia de Dios en su vida. Dios le sostiene seguro. Su socorro está en la sombra de sus alas. Otra vez vuelve a refugiarse bajo las alas de aquel poderoso que él podía mantenerlo seguro. Entonces su socorro está en la sombra de sus alas. La lección número 2 que nos enseña David. Cuando pasamos por tempestad, buscar a Dios. Saber que Él no es ajeno a lo que estamos pasando. Y dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él no está ajeno a lo que nos está pasando. Él está en control y está en absoluto control de toda la situación. Pero me encanta porque dice, Él, el soberano Señor, tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado. Si Él tiene cuidado de nosotros, mi confianza tiene que estar anclada ahí, en la soberanía, en el poder absoluto que Dios tiene, para no movernos. Entonces, versículo 24 al 26. Dice, y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, fíjense lo que di las palabras de David, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera. ¿Qué les parece? Llevaban el arca junto con los levitas. En el Antiguo Testamento el arca simbolizaba la presencia de Dios. El arca era una caja grande de madera recubierta en oro y guardaban cosas que habían pasado en el desierto. Ahora, en el Antiguo Testamento simbolizaba la presencia de Dios. Ellos veían el arca y decía, pero no es que era Dios eso, simbolizaba. Y David dice, David los hace volver a Jerusalén. No necesita símbolos. Él tiene al Dios verdadero. ¿Qué voy a andar con una caja? Yo tengo al Dios verdadero. Confía en el Dios vivo. Y acepta su voluntad soberana. Si Él me hace volver, entrar en su santuario, qué bien. Y si no, también que Él haga conmigo lo que quiere. Está completamente a disposición de lo que el Señor quiere. ¿Cuántas veces estamos así con Dios? Le decimos a Dios realmente, Señor, haz tu voluntad en mí, cumple tu voluntad en mí. O más vale decir, Señor, te voy a contar cuál es mi voluntad para que la hagas. Muchas veces cambiamos, ¿verdad? Dependía solo de Dios. Él lo que era eso. La lección número 3. En tiempos de tempestad, debemos rendirnos a su voluntad soberana. Él puede librarnos de lo que estamos pasando en cualquier momento. O nos dará la fuerza para soportar la tempestad. Dos cosas. O nos puede librar o nos va a dar la fuerza para que podamos pasar por esto. Pero sí vamos a salir enriquecidas porque Dios está por nosotros y está con nosotros. Y Hebreos 13, 5, 6 dice, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Él dijo, el soberano Señor dijo, porque Él dijo, yo no voy a temer, porque Él dijo, no te dejaré. No me va a alargar en la prueba dura, como nos cantaba Lucía en la preciosa canción de las pisadas, ¿no? No me va a alargar en la prueba dura, ahí Él me lleva, Él me sostiene y ahí voy a estar. Entonces, ahí vamos a ver, ahí está, pasaron el valle de Cedrón y se dirigen al Monte de los Olivos. Se dirigen al Monte de los Olivos. Y suben la cuesta, porque es un monte, o sea que tienen que ir caminando. Imagínense que es un trecho bastante largo. Y dice, David está subiendo al Monte de los Olivos, llorando, cubierta la cabeza, descalzo y señal de profundo dolor. Le dan la noticia que Aitofel, su consejero, su amigo, su íntimo, está con los conspiradores. ¿Cómo reacciona David?
el versículo 31. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron contra Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. No profiere maldición, no habla mal de Ahitofel, no dice absolutamente nada en contra de Ahitofel. Reconoce la sabiduría de Ahitofel y puede decirle, Señor, entorpece su sabiduría para que no le aconseje a Absalón para que nos destruya. Remite la causa al Señor, reconoce la sabiduría de Ahitofel, reconoce que siempre estuvo aconsejando y era certera el consejo de él. ¿Y qué hace? Le remite la causa al Señor. En pruebas duras, no tomemos nosotros, no hagamos nosotros, no digamos nosotros, no maldigamos nosotros. Dejemos las cosas en la mano del Señor. Él sabe, Él sabe. Encomienda la causa a Dios. Entonces, lección número 4. En tiempos de tempestad debemos encomendar nuestra causa a Dios. Ante Él podemos derramar nuestro corazón angustiado. Y Salmo 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él nos entiende, Él sabe y nos puede curar y puede sanar. Podemos derramar delante de Él nuestro corazón herido. Con Él no andemos con palabritas para mejorarnos. Digámosle, derramemos nuestro corazón ante el Señor y sometiéndonos a su voluntad soberana. Ahora David llega a la cumbre del Monte de los Olivos, después de ese largo, acuérdense, llorando, descalzo, apenado, sube y llega a la cumbre del Monte de los Olivos. Había subido llorando y no entendía muchas cosas. Pero qué lindo es saber que cuando uno no entiende, Dios quiere que nosotros confiemos. No entiende, pero confía. ¿Qué hace un hombre conforme al corazón de Dios? Dice la Biblia que adora a Dios. Sabía que Dios es digno de ser adorado, a pesar de que él no entendía las cosas. ¿No es verdad que en tiempos de mucha dificultad nos es difícil adorar? Nos es más fácil lamentar. Y nos es más fácil llorar, pero adorar es difícil. Sin embargo, un hombre conforme al corazón de Dios adoró a Dios por lo que Él es, sabiendo que lo que pasaba no lo entendía, pero Dios estaba en control, era soberano. Entonces, lección número 5, en tiempo de tempestad, no perder de vista que Dios es el único de ser adorado. Adorémosle de corazón. El Salmo 86, 10, que también lo escribió David, dice, porque tú eres grande y hacedor de maravilla, solo tú eres Dios. Había un pastor en la Argentina que decía, aunque Dios no nos hubiese hecho absolutamente nada, e hizo muchísimo, Él es digno de ser adorado por lo que Él es, no por lo que hace, por lo que Él es. Y tenemos que tener eso en cuenta. Muchas veces cambiar nuestra actitud de lástima, nuestra actitud de queja, para una actitud de adoración, adorarle a Dios. A veces somos mucho dame, 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 pero muy poco de Señor, te adoro por lo que tú eres. Entonces, pasan por Bahurín. Ahora, David sigue su camino de huida y pasa por Bahurín. Simei, que es un pariente de Saúl, Simei, Saúl era el rey anterior a él, sale a su encuentro, pero no para ayudarlo. Le tira piedras y lo maldice. Fíjense ustedes este hombrecito. David en su caballo, pasa por ahí, todo el séquito con él, se imaginan todos los hombres de guerra, todos los que vimos y demás, y este hombre tirándole piedras, ¿no? Y le dice, hombre sanguinario y perverso. ¿Cómo lo calumnia? ¿Sanguinario y perverso David cuando su pariente lo quiso matar tantas veces? Se ve que no conocía bien la historia este hombre. Abisai, uno de los que estaba con él, le dice, le corto la cabeza. Abisai no da con problemas, yo le corto la cabeza. ¿Cómo te va a decir esto? Pero David responde, no, y se niega a tomar venganza. Dice, miren lo que le decía Simei. Dice, lo maldecía y le decía, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y tú aquí eres sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Miren las cosas que le decía. Y entonces David le dice, no lo mates.
Y versículo 10 al 12 dice, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová le ha dicho así. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Se niega a tomar venganza él. Se niega. No le hagan nada. Lo podían, en un momentito lo podían matar todo esto. Sin embargo, no. Y Simei continúa detrás de ellos y le tira maldiciendo y tirando piedra y esparciendo tierra. Piedra y esparciendo tierra. ¿Se imaginan el espectáculo? Y maldito, y esto y el otro. Y David sigue. Ahora, ¿cómo responde un hombre conforme al corazón de Dios a la calumnia? Porque todo lo que decía eran mentiras de él. Escribe el Salmo 7. Y dice, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Versículo 1 y 2. Su confianza depositada en Dios. Sálvame de todos los que percibe y líbrame. Espera la liberación de Dios. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Él sabe que sin Dios no tiene esperanza. Y el versículo 10 dice, mi escudo está en Dios. Yo sé que Dios me protege. Que salva a los rectos de corazón. Él confía en la salvación de Dios. Sus pecados habían sido perdonados. Y él confiaba en esa salvación de Dios, ¿no? Y miren el Salmo 17, en el versículo 17 dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Ya, en este mismo momento, después de todo lo que ha dicho, ya está alabando al Señor de nuevo. Alabaré a Jehová conforme a ¿qué? A su justicia, no a mi justicia, a su justicia. Y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Tal era la confianza de David. Ya estaba alabando antes de ver la salvación, antes de ver. Nosotros decimos, hoy si yo lo voy a alabar al Señor una vez que me saque de aquí. Él lo alabó mientras estaba pasando por los problemas. Dice al más alto, que es al sublime. Lección número 6. En tiempos de tempestad, refugiarnos en Dios, esperar en Él. De Dios viene la salvación. Y Salmo 62, 1 y 2 dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho, no me va a dejar ir a caer demasiado. Entonces, en tiempo de tempestad, refugiarnos en Dios, porque Él me sostiene. Entonces, 2 consejeros y 2 consejos. Absalón tenía ahora consejeros de David, y los 2 que eran consejeros de David. Uno, Aitofel, que era leal a Absalón. El otro, Usai, que era leal a David, pero Absalón no sabía que era leal a David. Así que Dios va a usar, porque Él puede cambiar las cosas. Aitofel, ¿qué consejo le da? Le dice, bueno, tomaré yo 12,000 hombres, les voy a caer de sorpresa, los vamos a encontrar débiles y cansados, y mataré a David, su amigo, mataré a David, porque al final es lo que estás buscando, ¿no? Porque entonces así serás el rey incuestionable. ¿Para qué vamos a matar a tanta gente? Matamos a David y se terminó. A Absalón le pareció un muy buen consejo, porque qué bueno, ¿no? Y realmente, estratégicamente, era buen consejo. Pero, decide consultar a Usai. Vamos a consultar al otro que tenemos acá, al otro consejero. Y le cuenta a Usai, mira, Aitofel dijo esto. Usai era leal a David. El consejo de Aitofel no es bueno. Tu padre es hombre de guerra. Sus hombres valientes y experimentados. Y dice, están ahí al acecho, están esperando. Así que tú forma un gran ejército con todo Israel. Ve tú a la cabeza. Cáeles en multitud, arrasando todo. Y el otro, que era un violento número 1, le encantó esto. Este consejo le pareció mejor y lo siguieron. ¿Por qué? Porque, claro, demostraba poderío. Ahora, ¿quién estaba detrás de esa decisión?
Segunda Samuel 17:14 dice, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón. Dios moviendo las circunstancias a favor de aquel hombre que confiaba en él. Dios había ordenado. Dios intervino en forma oculta a favor del hombre que confiaba en él. David no sabía lo que estaba pasando, pero Dios estaba actuando. Chicas, muchas veces nosotros no vemos la mano de Dios, pero Dios está actuando. Lo único que vemos ahora es el problema, la oscuridad, y parece que no hay salida. Pero Dios, a pesar de todas estas cosas, Él está actuando. Él está actuando. Él no está inmóvil. Nosotros a veces quisiéramos decirle, muévete, haz algo. Pero el Señor está actuando. Lección 7. En tiempos de tempestad, saber que aunque no lo veamos, Dios está obrando a nuestro favor. Y Salmo 33:10 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. No importa cuántos han dicho que puede pasar en tu vida. El que tiene la última palabra en tu vida es Dios, no los demás. Entonces, ¿qué lección para tenerla en cuenta en momentos de dificultad, en momentos de tempestad? Confiar en aquel que Él puede cambiar, aunque nosotros no lo veamos. Ahitofel se suicida. ¿Por qué? Al ver que no siguió su consejo y quizás sabía lo que iba a pasar y le tendría miedo al confrontarse con David, no sé qué, pero se va a la casa y se suicida. David recibe la noticia que Absalón salió en su búsqueda. Viene con un gran ejército, gente de todo Israel. Absalón viene a la cabeza del ejército y deben cruzar el Jordán. Entonces, ¿qué hacen? Cruzan el río Jordán durante la noche, tienen que apurarse, tienen que salir huyendo. Llegan a Mahanaim, cansados, y allí les dan de comer. Ahí lo ven a Mahanaim, eso es. Miren el vueltazo que se pegó, ¿eh? Miren que llegan de Jerusalén, se van el Jordán, se cruzan y miren a dónde está allá. Ya. Ahora, ¿cómo responde el hombre conforme al corazón de Dios? Él escribe el Salmo 3. Dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte, de su monte santo. Yo me acosté y dormí. Fíjense que en medio de todo eso podía dormir. ¿Por qué? Y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusiere sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. No ignoraba la situación, pero sabía que él nada podía hacer. Sabía que la salvación es de Dios. Lo único que él podía hacer era acostarse y dormir, porque a la mañana Dios lo iba a sustentar. ¡Qué confianza! ¡Qué confianza aquellos que se desvelan de noche! Acostar y dormir. Muchos nos acostamos, pero todos dormimos. Entonces, el hecho es acostarse y dormir, porque saber que la salvación es de Dios. Por tanto, él podía dormir tranquilo. Había depositado su confianza en Dios. Lección 8. En tiempos de tempestad, saber que nada podemos hacer, solo confiar en el Señor. Saber que es el único que nos puede librar. El Salmo 27, 1 y 3 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que ahora Absalón venía con su gran ejército, venía persiguiendo. David divide su gente en 3 partes. Acuérdense, era un estratega, era un muy buen militar. Y hace como 3 frentes. Puso un jefe en cada grupo y quiere salir él a la guerra. Pero se lo impidieron. Absalón quería la vida de él. Dice, tú te quedas, vas a ser más útil si te quedas que vengas con nosotros, te quedas. Antes de partir del ejército,
¿Qué les dice David? Les hace una recomendación. Traten benignamente, por amor de mí, al joven Absalón. Papá, ¿no? No le hagan mal al nene. Con todo lo que había hecho. Todos escucharon estas palabras. Entonces, David amaba a su hijo. No deseaba su mal a pesar de todo. Los hombres de David salen y se encontraron con el ejército de Absalón. Imagínense, salen y se encuentran con el ejército de Absalón. Y en el bosque de Efraín, ahora lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver al Mahanaim, y eso, y ahí está el monte de Efraín. Siguen al norte y se encuentran con el otro ejército. Ahí está, el monte ese es como un bosque. Eso es un bosque, muchísimos árboles, muchísimas cosas. Murieron allí 20.000 hombres de los ejércitos, pero miren por qué, no tanto por la espada, sino por los peligros del bosque. Era tremendo ese bosque. Absalón va cabalgando en un mulo, ahora se pone en un mulo, y se encuentra con la gente de David. El mulo pasa por debajo de una encina, y ahí lo tiene la encina, pasa por debajo de la encina. ¿Y qué pasó? Su gran cabellera se le enreda en el árbol, y el mulo sigue su camino. Se quedó colgado. Absalón queda suspendido en la rama. Lo ve un soldado y no se atreve a hacer nada. Le va a contar al jefe. Se acuerda que lo que había dicho David. Traten benignamente. Y Joab, qué nenito ni nenito, le clavó 3 dardos en su corazón. Absalón, mal herido, muere en manos de 10 hombres de Joab que lo matan. Absalón se dejó llevar por su ambición que lo condujo a un triste fin. Y ahora, ¿cómo reacciona un hombre conforme al corazón de Dios cuando se ve libre de los que les persiguen? ¿Cómo reacciona? David está sentado en la puerta esperando noticias. Imagínense, mirando a lo largo. Lo primero que pregunta, ¿el joven Absalón está bien? Le dan la noticia de su muerte y entonces llora. Hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Él hubiese querido morir en lugar de Absalón. Qué tristeza, ¿verdad? Pero qué mal paga el pecado y qué mal paga la rebeldía. Lección número 9. No alegrarnos ni íntimamente cuando veamos a aquellos que nos persiguen derrotados o que les va mal. Sentir compasión por una vida malgastada. Porque las personas que nos quieren hacer mal y que malgastan su tiempo en habladurías y en cosas, malgastar el tiempo. Y están malgastando su vida. Tengamos compasión por esa gente. Aprendamos a confiar en el Señor y a depender de Él. Mateo 5:44 le dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, emprendiendo el camino de regreso, ahora volvía triunfador. Después que lloró y después que Joab le dice, ¿sabes qué? Deja de llorar y vamos, que ya eres rey, ya no más. Volvía triunfador. Los seguidores de Absalón habían huido todo, porque ahora ¿qué nos va a hacer este rey? Pero ellos íntimamente reconocen que el que los había librado de los enemigos era David. ¿Acaso no era este que nos libró de los enemigos? Que los había hecho vivir en paz. Y entonces David les envía un mensaje de no rencor. ¿Saben qué? No hay rencor. Qué hombre este David, ¿no? Les manda un mensaje de paz, pero lo hacen volver de vuelta. En el camino, ¿y a quién encuentran en el camino de regreso? Ah, Simei, el tirador de piedras. Ajá, ¿y ahora? ¿Y ahora? Se postra delante del rey. ¡Wow! Le pide que no se acuerde de lo que hizo. Dice, entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor, el rey, salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa, para descender a recibir a mi señor, el rey. Mira, aquí estoy. Reconozco haber pecado,
Fui el primero en salir a recibirte, mi señor el rey. Qué cambio, ¿no? Ahora, ¿cómo reacciona David? El mismo hombre que le quiso cortar la cabeza, ¿qué le dice? Se la quiere cortar ahora. Porque le dice, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Pero David maldijo al ungido del Señor, ¿debe morir? David pensaba muy diferente. ¿Ha de morir alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. ¿Qué me hace que él muera o no? Yo soy rey porque Dios me ha puesto aquí. ¿Por qué va a morir? ¿Por qué va a morir? Le dijo a Simei, no morirás. Fíjense ustedes. Y le dijo, y dijo el rey a Simei, no morirá. Y el rey se lo juró. Ahora, ¿por qué había experimentado él el perdón de Dios? Es que ahora había aprendido a perdonar. El que no perdona es porque no se acuerda de cuánto Dios lo perdonó. A veces retenemos el perdón, a veces no queremos perdonar, nos sentimos tan ofendidas porque nos ofendieron, porque nos dijeron, que no queremos perdonar o no queremos arreglar una situación. ¿Por qué no encomendamos la causa al Señor y extendamos nuestra mano de amistad? ¿Por qué? Porque hemos experimentado el perdón de Dios y sabemos que la cuenta que tengo con el Señor es mucho más la grande. ¿Se acuerda? Una cuenta enorme que nunca puede ser pagada. Por lo tanto, aprendamos a perdonar y a estrechar nuestra diestra de comunión, a pesar de que quizás la otra persona ni se lo merezca. Pero la actitud es mía, no de la otra persona. Es mi actitud, porque quiero ser una mujer conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces, lección número 10. Para aprender a perdonar a los que nos hacen mal, debemos recordar cuánto el Señor nos perdonó. Recordamos el Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Volvió victorioso, pero sabía que Dios le había dado la victoria. Ahora él veía la mesa, el banquete que Dios le había puesto en presencia de todos los que le habían querido mal. Acuérdense que mucho pueblo que estaba ahí se había aliado con Absalón. Sin embargo, él decía, mi copa, mi corazón está rebosando de gozo. ¿Por qué? Porque tú, Señor, es el que me has hecho victorioso. Tú me has dado la victoria. Para mostrarlo, él escribe el Salmo 18. Dice el versículo 1 y 2 del Salmo 18. Dice que Dios dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío y fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dice que es fortaleza, que es roca, que es castillo, que es libertador, que es escudo, que es fuerza de salvación, alto refugio. ¿Quieren conocer más de Dios? Lean los salmos, miren todas las cosas que dice David, lo que es Dios. Y si Dios es todo esto, ¿de qué voy a temer yo? Porque Dios era todo esto. Él sabía que, el versículo 46 al 50 dice, viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Venga a sus agravios, somete y libra a los enemigos. Dios es el que enaltece, pone banquete, libra del hombre violento. Y David testifica lo que Dios ha hecho. Grandes triunfos da al rey. Dios hizo misericordia con él. David fue un hombre que pasó por muchas y variadas tempestades en su vida. ¿Cómo las pudo soportar? Miremos su corazón. Salmo 16, 1, 2 y 8. Confió en Dios porque era su Señor. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. No había nada que deseaba fuera de Dios. Tuvo a Dios siempre delante de él
y no fue conmovido. Así fue la vida de David. En medio de la tempestad que tuvo paz. Que el Señor nos bendiga.